Muy buenas susurradores, yo soy Aurora, bienvenidos a Susurro Astral. Hoy os traigo una experiencia personal, os vengo a hablar de un momento en el que visité una ciudad intraterrena, concretamente la ciudad de Mirna Jat. Geográficamente, podríamos situar esta ciudad en Brasil, porque es bastante grande, abarca bastante. Claro, decimos ciudades intraterrenas, pero son bastante más grandes que una ciudad, para que me entendáis. Habría que decir que Mirna tiene un nivel vibratorio, una densidad bastante compatible con la nuestra. Aún así están más elevados. Entonces nos encontramos con que realmente es una ciudad etérica, con cierta densidad, es cierto, pero se encuentra en planos más sutiles. Pero bueno, antes de contaros mi experiencia, pues quería hablaros un poquito de este lugar. La información que os voy a dar la he reunido a través de mi propia experiencia y a través de la información que a mí me ha llegado, que me han dado a mí. ¿Podría encontrarse información diferente o que difiera un poco? Supongo que sí, dependiendo de qué persona la explique y qué persona la haya visitado y cómo haya sido su experiencia. Pero bueno, yo la información que os doy ahora es lo que yo vi, lo que yo pude experimentar y lo que a mí se me explicó. Antiguamente, muy antiguamente, a esta ciudad se la llegó a conocer como Acacor Inferior, El Dorado o la ciudad Z, según quien fuese el investigador que estaba tratando de dar con ella. Contaros que en cierta época, en la época colonial, en la época imperialista, en la época en la que comienzan a surgir un montón de investigadores y exploradores para buscar ciudades perdidas, el interior de la Tierra y todo esto, pues en esa época se estuvo buscando esta ciudad con los nombres de Ciudad Z o El Dorado. Deciros también que estas ciudades intraterrenas suelen en su gran mayoría comunicarse entre ellas, entonces sería muy fácil que en esa época se dirigieran a una ciudad, por ejemplo, como El Dorado o como Ciudad Z, pudiéndose referir en realidad a ciudades diferentes. Pero claro, para ellos era una ciudad misteriosa, cuando en realidad eran varias. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Mirna Jat, que es la que yo visité. Según lo que yo tengo entendido, Mirna Jat es una prolongación también de Miztlitlán, es decir, se comunican y esta ciudad recibe y sintetiza energía de 3 espejos. Podría además, sí, pero por norma general son 3 espejos mayores que se llaman, que además de hecho están en otras ciudades. Aquí traté de buscar información, lo que encontré no me gustó porque yo encontré que estos espejos estaban en Miztlitlán, en Erx y en Aurora, que son otras ciudades. El caso es que, según lo que yo tengo entendido, según la información que me han dado cuando he preguntado, Erx no existe como tal. Podría ser una invención, podría ser una fantasía, podría ser una confusión, que en algún momento se tratase de escribir otra ciudad y no tengo ni idea, no lo sé. No quiero desacreditar tampoco el trabajo de nadie, pero la información directa que a mí me ha llegado es que esa ciudad como tal, como la describen, lo que yo he leído acerca de esa ciudad, Erx, no existe. Entonces, bueno, tampoco os puedo dar mucha más información al respecto en cuanto a esto. Pero bueno, ¿qué podríamos nosotros, como terrestres, aprender o trabajar en Mirna Jat? Mirna Jat, quizá alguna persona la pronuncia como Mirna Jat, no lo sé, a mí me vino una J, pero es la pronunciación que me vino. Bueno, en Mirna Jat vamos a poder trabajar la apertura de la memoria álmica. Vamos a poder potenciar nuestra propia ascensión individual para así luego poder contribuir en la ascensión global. Y además allí se pueden potenciar y acelerar los trabajos de cura, de sanación e integración. Algunos terrícolas terrestres son llevados allí en su forma astral, es decir, que están viajando a estas ciudades con su cuerpo astral, con el objetivo de que se armonicen, que transmuten sus energías o incluso para prepararlos para luego ser llevados a otras ciudades u otras realidades que oscilan en dimensiones todavía más elevadas. Entonces sería un poquito como la preparación. Tal vez esta parte la vais a poder entender mejor ahora cuando os explique mi experiencia, porque ocurrió algo así. Cuando nos conectamos a su frecuencia vibracional de Mirna, podríamos llegar al conocimiento divino, ya que la sabiduría que tiene nos prepara para una línea superior de evolución, mientras a su vez lo cura
lo integra y amplía su conciencia. Y me diréis, ¿y cuál es la frecuencia de Mir Najat? Bueno, pues es la frecuencia del recuerdo, la frecuencia de la memoria álmica, es la frecuencia de la intuición, de la sabiduría, del conocimiento adquirido durante todas nuestras vidas. Y bueno, es la frecuencia del aprendizaje, de la superación, del querer saber, querer conocer, querer aprender, pero además también es la frecuencia de la expansión de ese conocimiento, es el compartir todo lo aprendido. ¿En qué momentos podríamos acceder, sin haberlo pedido tal vez, a esta ciudad, a Mir Najat? Pues cuando por ejemplo estamos transitando a cuarta densidad, no dimensión, es decir, estamos elevando tanto nuestras vibraciones que estamos ascendiendo nuestra densidad. Entonces, para prepararlo, por ejemplo, para esta ascensión. Entonces, bueno, así en resumen y en conclusión, es un lugar para aprender, es un lugar de preparación para frecuencias, dimensiones, vibraciones, claro, al final todo es una cadena, más elevadas, y también es un lugar para aprender y compartir lo aprendido, el conocimiento adquirido. Entonces, bueno, ahora os voy a contar un poquito pues cómo fue mi experiencia. Como veis, hoy es el día de rojo. Bueno, tengo que deciros que no es que fuese que un día de repente fui y ya. No, fue un proceso. Fueron varios días, más o menos. Durante varias noches, no seguidas entre sí, eran noches salteadas, yo soñé con un lugar. Soñaba con un lugar, era un lugar selvático, pero además habían como ruinas, y por lo que yo podía ver, a pesar de no haber estado nunca en Sudamérica o en Centroamérica, me recordaban un poquito a ese tipo de ruinas que podrías encontrar en la selva. No lo reconocía como algo europeo o algo asiático o algo... No, la sensación que me daba era esa. Pero además yo en el sueño podía reconocer perfectamente que estaba en el astral. Entonces, bueno, yo iba entre la maleza selvática y iba descubriendo pues esas ruinas muy antiguas y tenían como inscripciones. Entonces esas inscripciones, a pesar de no poder entenderlas, cuando yo las veía, ¡pum!, de repente me venían recuerdos. Era como que me iban despertando recuerdos de una vida que hasta entonces yo no había recordado, una vida muy antigua que tenía mucho que ver con ese lugar. Entonces, bueno, deciros que en estos sueños, en estas noches, Olmec, mi guía de vida, siempre me acompañaba, pero el caso es que él siempre me dejaba espacio, bastante espacio, para que yo curioseara, fuese de un lado a otro, investigara, etc. Y bueno, tal vez los dos últimos sueños que tuve de ese lugar, pude recordar unos animales, no sé si os los voy, es que no creo que pueda describirlos porque no he visto nada semejante. Entonces, bueno, estos seres parecían como pulular cerca de algún lugar, que parecían vigilar, que parecían como salvaguardar. Y bueno, y al final descubro que es que ahí hay una entrada. Yo a lo primero me recreo un poco por el lugar, esos animales extraños siguen por ahí, no parecían asustarse de mi presencia y tampoco parecía yo molestarles a ellos, pero era como que se iban quedando por ahí. Cuando veo bien la entrada, no sé cómo y no sé por qué, me giro, miro a Olmec y el recuerdo se despertó en mí. Y yo le dije, ya sé lo que es esto, es Akakor. Y de repente tuve una sensación muy grande de amor, también lloré, pero como os digo, eso ya es otra historia. El caso es que él me sonríe, no dijo nada y dejó que me recrease un ratito más. Digamos que ese fue el último sueño en el que yo estaba en esa zona selvática, ¿no? En ese entorno. Y cuando una vez ya reconozco, entre comillas, la entrada, apoyé la mano, sintiendo todo lo que me hacía sentir los recuerdos que estaba teniendo. Y entonces Olmec me dijo, cuando apoyé la mano en la entrada, me dijo: ahora sabrán que tu deseo es entrar. Me hizo saber que había que esperar respuesta. Ya os digo que en toda ciudad intraterrena, si tú quieres entrar, una cosa es que te lleven, ¿no? Y que no recuerdes más y de repente te han llevado. Pero si tu intención es entrar, vas a tener que pedir permiso y vas a tener que esperar a que te den respuesta. En ese momento yo pregunto a Olmec: ¿por qué me has traído aquí? Él sonrió y me dijo: yo solo te acompaño y te asisto. Aquí has venido tú solita, esta y todas las veces. Claro, ahí fue cuando dije, ok, esto es algo más grande, tal vez. Pero bueno, seguimos. A partir de ese momento dejo de tener ese tipo de sueños y no recuerdo el tiempo que pasó, tal vez una semana o menos, poco tiempo realmente. Pero recuerdo que era verano y que una tarde pues me fui a... Tampoco era mi intención echarme una siesta, pero me tumbé en la cama
para meditar un poco, para relajarme. Yo recuerdo, y esto es importante, recuerdo que yo estaba escuchando el ventilador. Tenía el ventilador de estos que se van moviendo, porque hacía calor, era verano, tenía calor y tenía el ventilador y lo escuchaba. Era un sonido tenue, pero lo escuchaba. El caso es que en ese momento llegué a un nivel de relajación máxima, suprema. Yo creo que pocas veces he llegado a ese estado. Y ahí fue cuando me fui. De repente, Olmec me dijo, ya tienes tu permiso, si me acompañas te llevaré hasta Mir Najat. Entonces esa fue la primera vez que yo escuché el nombre de la ciudad, de Mir Najat. Yo hasta el momento pensaba que era Kakor, realmente no tenía mucha idea de lo que era. Entonces le dije, ok, venga, claro, vamos. Bueno, no tardamos nada en llegar a ese lugar y nos pusimos enfrente de la entrada. La entrada se abrió y apareció otro ser. Yo recuerdo que miré a Olmec y le cogí de la mano. Él sonrió y bueno, y me tranquilizó y me explicó que él no entraría conmigo, que él me esperaría ahí y que el ser que acababa de aparecer es porque era uno de los guardianes y custodios de la ciudad y que iba a ser mi guía en la visita que estaba a punto de comenzar. Entonces, bueno, este ser salió a recibirme, era un ser bastante alto, aunque tengo que decir que no tanto como Olmec, pero bueno, sí que era bastante alto y era muy sonriente también, tenía además una expresión en la cara muy complaciente, muy suave. Él se dirigió a Olmec, sé que se comunicaban, pero yo estaba tan absorta observándolo todo que no presté atención en ese momento y bueno, no sé qué se dijeron, pero una vez ya termina, este ser se despide de Olmec y me pone su mano en el hombro. Él me llama por mi nombre cósmico y me invita a entrar con él. Me da un nombre, me dice que se llama Ashrim y bueno, como os he dicho, es cierto que era muy alto, pero creo que podría haber pasado perfectamente por un terrícola de la superficie. Sí que era muy alto, pero no era algo exagerado tampoco. Muy humano, de aspecto muy humano. De hecho, cuando lo vi, lo primero que pensé es Jesucristo Superstar, porque con la túnica, la barba y no se parecía, pero de lejos me dio la impresión. Entonces realmente se parecen muchísimo a nosotros, con la piel más clara, más altos. La mayoría que vi, el pelo que tenían era marrón clarito, entre marrón y rubio, pero más tirando a marrón, tal vez a castaño. Y poco más os puedo describir de esta gente, porque ya os digo, se parecen bastante a nosotros. Sus ojos eran azules, los de Ashrim, la persona que me estaba atendiendo y que me estaba guiando. Pelo castaño, como he dicho, con su barba también castaña, y tenían el cabello largo. Bueno, largo tal vez por aquí, tampoco era muy largo. Y bueno, tengo que decir que su rostro era perfectamente simétrico y armonioso, o sea, no se le podía ver ningún defecto, así como cuando nosotros, o yo por lo menos me miro al espejo y me digo, ¡ay, qué guapa eres! Asimétricamente guapa, pero en cambio él era como perfecto en ese aspecto, en que era totalmente simétrico y todo súper armónico. Y él llevaba una túnica gris, bueno, era una túnica blanca y encima una túnica gris o algo así, ¿no? Y recuerdo ver bordados de color rojo y detalles de color celeste, púrpura y rojo en lo que era la túnica blanca. Estuvimos caminando yo con mi cuerpo astral, pero estuvimos un ratito caminando por unos túneles y estos túneles estaban tallados, estaban hechos en lo que era la pared de roca de la montaña, es decir, como si escarbaras, pero hacia abajo, claro, o sea, estábamos descendiendo. Y en realidad tengo que decir que era como una sofisticada galería de túneles muy bien aireados y comunicados, aunque para mí era como un laberinto. Y no sé cómo ocurría, de alguna manera lo tenían que hacer, pero el caso es que la luz llegaba luz solar. Por más que bajáramos, siempre veía como destellos que irrumpían, ¿no? Y de alguna manera te iluminaban. No recuerdo cuánto tardamos en llegar, pero por todo lo que vi, al final me pareció incluso poco. De pronto, después de mucho descender por túneles y galería de túneles y descender en la tierra, de repente ahí estaba, frente a una ciudad con cielo abierto, algo que en ese momento me costó un poquito de entender, un cielo celeste totalmente despejado. Y bueno, en este transcurso de entender o no por qué ese cielo ahí debajo de la tierra donde estábamos, Ashrim va y me dice que por estas galerías se puede acceder también a Kakor interior. Y aquí es donde yo me quedo. Esto a mí me suena. Yo consigo relacionar mentalmente a Kakor y Mir Najat. Pero bueno,
como digo, eso es otra historia. Pero que bueno, que también se pueden a través de esas galerías llegar a otras ciudades intraterrenas, ya que en su mayoría están física y etéricamente conectadas. Yo pude ver montañas, pude ver laderas, era un pedazo de tierra fértil con abundante césped, había riachuelos, había fuentes, había árboles frutales. Sin embargo, los alrededores seguían siendo selváticos. Y bueno, descendemos por unas escaleras que por el color y el tipo de piedra me recordaron a las ruinas que vi en la superficie en los sueños anteriores. Y descendemos por estas escaleras y ya entramos en lo que es la ciudad. Entonces, bueno, yo me pregunto por qué esa travesía, porque normalmente yo me suelo proyectar bastante rápido, es decir, yo no suelo hacer viajes astrales, yo me proyecto y ya me suelo perder el trayecto. Entonces Asrim me dijo que Olmec se lo había sugerido. Él le había contado sobre mis recuerdos de Akakor y pensó que sería una buena forma de situarme y de encontrar relaciones. Llegamos a la ciudad, aunque por la pinta, que era todo muy pintoresco, parecía más como una aldea, pero bueno, es una ciudad. Todo estaba rodeado de ese césped tan verde y tan bonito y fresco, y los caminos eran de piedra lisa. Voy a tratar de iros poniendo algunos bocetos rapiditos que hice para que os hagáis una idea. Las casas eran blancas y sencillas, de 2 pisos normalmente, y me recordaban a las casas típicas de las Islas Baleares o incluso de las islas griegas. Tenían ventanas y puertas, pero estaban totalmente abiertas. Me explico. Eran literalmente aperturas y cavidades, y en todo caso el interior se ocultaba tras una tela o varias tiras con cuerdas a modo de cortina. Pude observar muchísimos cuarzos, pero eran cuarzos que salían del césped, de la tierra, cual flores, eran como si brotaran. Era como cuarzo cristal, pero la luz que reflejaba en ellos, podías ver todos los colores, salían vetas de colores. Vamos, un musical de luz y color, que además podía oír, porque podías escuchar esos soniditos armónicos, esa luz, esos colores. Entonces, bueno, fui a acercarme a uno de esos cuarzos, que a mí me encantan, para examinarlo de cerca, pero entonces Asrim me detuvo amablemente diciéndome que no tenía el permiso de los habitantes de esa unidad doméstica para ello. Entonces ahí es cuando entiendo la gran confianza que hay allí, pues ni siquiera delimitan sus propiedades entre comillas, ni necesitan puertas. En cada parcela, por así decirlo, había una casita de 2 pisos normalmente, aunque también vi de 1 y de 3 pisos. En el césped había estos cuarzos, algunos muy pequeñitos y otros de tamaño considerable, y también habían piedras apiladas con símbolos tallados o inscritos, y, como he dicho, árboles frutales. Aunque no supe qué frutas eran, tengo que decir que una de ellas me recordó mucho a la manzana roja. Si apartábamos la vista de lo que eran las viviendas y las placitas y calles, encontrábamos una calle principal, por así decirlo, o calle central, y allí todo está estructurado muy ordenadamente. Frente a nosotros vi que se alzaba un edificio con cúpula propia que traté de representar bien en los dibujos. Aquí os muestro. Y Asrim me explica que se trata del gran archivo de Myrna Yat, es decir, algo así como la biblioteca, la gran biblioteca, y que allí nos dirigíamos. La cúpula del gran archivo de Myrna está coronada con un generador de cuarzo, y creo que de allí venía gran parte de esos soniditos armónicos que os he dicho que iba escuchando, que se oían muy sutiles de tanto en tanto con la brisa y que parecían interactuar con la luz además. Al entrar, Asrim me lleva directamente a lo que sería la biblioteca en sí. Era un lugar con estanterías altísimas que hacían a su vez de pared y se curvaban a modo de espiral hacia el interior, hacia el centro de la estancia, formando pasillos. Y el centro a su vez se correspondía verticalmente con el generador de cuarzo que coronaba la cúpula. Además podía verse cómo la luz los conectaba, es decir, podías ver esa línea de luz. Allí no habían libros, sino rollos, espero estar usando la palabra acertada, muy semejantes a los antiguos rollos de las culturas asiáticas. Para leerlos se debían deslizar hacia la derecha algunos y hacia abajo otros. Asrim aquí me explica que en el gran archivo de Myrna Yat no solo se guarda información histórica, desde los verdaderos inicios de las civilizaciones de Gaia, sino que también se guarda información sobre historia galáctica, información y registros sálmicos de todas las almas que transitan o van a transitar en Gaia,
algo así como poder conectar a esa memoria cristalina o crística. Y soy consciente de que me explicó muchas cosas más, que ahora no recuerdo bien, pero estaba tan maravillada con todo lo que os describo y todo lo que estaba viendo. Entonces, bueno, cuando ya llegamos al centro de esa biblioteca, que hacía como espiral un poquito y que conecta verticalmente con el cuarzo que coronaba la cúpula, cuando ya llegamos al centro veo que hay como un atril de un material semejante al mármol, pero más translúcido que el mármol. Y sobre él un rollo que al estar depositado ahí encima, pues claro, como he dicho que la luz caía verticalmente, pues estaba totalmente iluminado. Este rollo era como cuando llegas a un videojuego y te marcan ahí el ítem que tienes que coger, pues era algo así. Dada su posición, yo pienso que debe ser algo súper mega importante. Y pensando yo eso, Asrim se gira, me mira, me sonríe y me dice, ¿y lo es? Entonces, bueno, yo supongo que me imaginaba algo diferente, pero él me explica que ese rollo que hay ahí hay mi historia. Ahí está la memoria de mi conciencia álmica. Ahí están todas mis vidas y antes de que yo dijera o pensara nada más, él me advierte que todo lo que tuviera que ver con la vida que actualmente encarno sería incapaz de leerlo o descifrarlo. Iba a decir, está diseñado de forma que, bueno, no sé si es que está diseñado así o no, pero funciona así. Tú podrás descifrar, leer o entender aquello que te toque en cada momento. Lo cierto es que yo ni siquiera me había planteado leerlo, pero bueno, al decirme eso pues supongo que me dio cierta seguridad, ya que no creo que quisiera saberlo todo. Y bueno, al abrirlo veo unos símbolos. Os puedo describir que como yo lo vi, pues bueno, el fondo era de color celeste, los símbolos se veían en dorado y brillaba la escritura no solo era dorada sino que brillaba. Por supuesto estaba en el astral, pero me pregunté hasta qué punto eso era real, con tantos detalles que podía ver. En ese momento no fui capaz de comprender el sentimiento y las sensaciones que esa lectura despertó en mí, y en realidad lo descubrí semanas después. Pero digamos que una lluvia desordenada de imágenes se sucedían en mi mente, cual recuerdos. Os lo adelanto. Esa fue la clave para despertar los recuerdos de una de mis vidas pasadas, cuando viví, de hecho, en el imperio de Akakor. Pero, como vengo diciendo, esa ya es otra historia. El caso es que fue realmente intenso y después de eso Asrim me animó a salir a una de las terrazas para que descansara mi mente. En esa terraza, observando las vistas y algo más, centrada tal vez, me contó que Mir Najat tiene algo así como niveles inferiores y que allí se encuentra Akakor interior. Allí se encuentran también los registros de la historia y los antiguos acontecimientos del imperio de Akakor y de las tribus hermanas. Me repito, esa es otra historia, pero es que si no, no voy a acabar. Me contó también que allí pueden encontrarse restos tecnológicos y orgánicos, algo que al principio no entendí bien, de lo que consideraron sus antiguos dioses, y me aconsejó no visitarlo todavía, pues podría impresionarme en cierto aspecto y antes debía recordar. Entonces, bueno, él, como ya os digo, todo esto es otra historia, pero digamos que él en ese momento me advierte, me dice que no vaya allí todavía. Entonces, bueno, le hago caso, evidentemente. Pero bueno, el caso es que a mí la mente ya me estaba empezando a ir a mil, de modo que Asrim cambió de tema y me explicó que en Mir Najat hay un consejo de ancianos que se encargan de asegurarse del bien de su comunidad, algo así como de dirigirla y de tomar las decisiones adecuadas en cada momento, recordándome que si estaba ahí es porque así lo decidieron, pero que mi alma también tenía mucho que ver, y esto es algo que a día de hoy aún trato de relacionar. No os puedo explicar mucho más, pues a duras penas consigo recordar tanto detalle, pero después de ese breve descanso, si así podía llamarse, Asrim quería mostrarme algo más, y fue como despertar de una extraña ensoñación de información, imágenes, soniditos y sentimientos cruzados, pues había empezado a escuchar de nuevo el ventilador que tenía en mi habitación, o quizá realmente nunca dejé de escucharlo. Claro, mi cuerpo físico seguía ahí. Bueno, al salir del edificio, que es de este gran archivo de Mirna, me lleva hacia una colina, o más bien un túmulo, donde la piedra parecía enrollarse entre la colina y su hierba. Al acercarnos, la piedra lisa por la que caminábamos formaba ella misma escalones por los que ascender.
Una anécdota curiosa es que a medio camino de subida me tropecé, yo iba con mis pies descalzos y yo observé una uña rota, de hecho el pulgar derecho del pie. Pensé, cuando regrese esto me va a doler. Claro, evidentemente luego sonreí porque estaba con mi cuerpo astral, por lo tanto no me podía haber hecho daño. Pero bueno, esto es algo muy curioso que aún no he conseguido entender, que cuando todo esto terminó, me observé y tenía la uña rota. Así que, no sé. Al llegar a la cima, en el centro de ella, veo una especie de altar de piedra natural que surge desde la tierra, que se erigía, y sobre él a su vez se erguían dos generadores alargados de cuarzo que me recordaban mucho a dos enormes cuarzos láser. En el horizonte de la colina podía verse una especie de mar de nubes o nieblas o brisa. Entonces Asrim, que seguramente pudo notar mis tremendas ganas de tocar esos magníficos cuarzos, me dijo: prepárate, acércate y coge una vara con cada una de tus manos. No te asustes y mantente conectada a ellos. Entonces la emoción recorrió mi cuerpo y no dudé en absoluto en hacer lo que me estaba diciendo. Me acerqué al altar, me subí y apoyé cada mano en una de las enormes varas láser de cuarzo. Lo que ocurrió a continuación es realmente difícil de describir para mí. Fue algo intenso que realmente me hizo vibrar, pero vibrar literalmente, casi zumbar. Vi cómo se generaba en medio una luz que brillaba y se abría a paso, dando forma a una apertura por la que se veía, se olía y se oía otra realidad. Y de repente estaba en otro lugar. Era otra ciudad intraterrena. Pararé aquí porque quiero describiros lo que yo era capaz de sentir en ese momento. En ese momento yo podía escuchar el ventilador que estaba en mi habitación, donde estaba mi cuerpo físico. Podía sentir la brisa en la cara de Mirna y los enormes cuarzos que estaba tocando con mis manos, y a la vez podía sentir el agua en mis pies del lugar, porque cuando esta otra ciudad que estaba visitando, yo empecé a caminar y había como un charquito, que no era exactamente un charquito, que esto ya os lo cuento en la próxima experiencia, pero para que me entendáis, yo estaba escuchando el ventilador de mi habitación, de mi cuerpo físico, y con mi cuerpo astral estaba experimentando la brisa en la cara, en el rostro, en la piel y los cuarzos, pero también estaba experimentando el agua en los pies de otra ciudad. Es decir, estaba experimentando sensaciones de 3 realidades diferentes a la vez. Somos multidimensionales. Eso es lo que significa ser multidimensional. Evidentemente en ese momento a mí me voló la cabeza y fue tal la sensación, la emoción y el poder sentir tantas cosas a la vez que al final acabé despertando, por así decir. Es decir, no despertando, pero acabé como abriendo los ojos de mi cuerpo físico y volviendo a mi realidad física, porque tal vez ya fue wow, demasiado. Entonces, bueno, en ese momento en que yo me hago consciente de que estoy sintiendo de 3 realidades diferentes a la vez, todo se pierde. Oí la risa de Asrim, vi desaparecerme entre las galerías de túneles, oí entonces la risa de Olmec y por último oí el maullido de Cronos, mi gato, que cuando abrí los ojos vi que lo tenía encima. Entonces fue todo como si me excité tal vez tanto o sentí tanto a la vez que eso me hizo volver, pero me hizo volver de una manera muy rápida. Bueno, necesité un ratito para recuperar la cordura, os digo. Bueno, no la cordura, para asumir lo que acababa de experimentar. Y bueno, esto es todo por hoy. Os quería contar mi experiencia. ¿Y por qué os he contado esta experiencia así? Para que os deis cuenta de lo multidimensionales que podemos llegar a ser. Yo estaba sintiendo 3 realidades diferentes a la vez y podía hacerme consciente de ellas. Estaba tan concentrada y tan elevada tal vez en ese momento. Daros cuenta que estas experiencias son posibles. Bueno, susurradores, os invito a tratar de encontrar estas experiencias, poder experimentar un poquito con nuestro cuerpo astral de esta manera. Y si alguno de vosotros habéis tenido una experiencia semejante, escríbemela, coméntala, compártenosla, que entre todos seguro que nos vamos a poder enriquecer mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo, susurradores. Patons.